La sombra es todo aquello que consideramos defectuoso en nosotros mismos, aquello que la sociedad ha etiquetado como indeseable y que, en lugar de aceptarlo, lo escondemos en lo más profundo de nuestra mente. No queremos verlo, no queremos reconocerlo, así que lo reprimimos y lo sumergimos en el inconsciente. Sin embargo, al hacerlo, creamos un espacio de conflicto interno que requiere una enorme cantidad de energía para mantenerse oculto. Es como un basurero al que le ponemos una tapa, creyendo que así el problema desaparece. Pero la realidad es que, tarde o temprano, los efectos de esa sombra se filtran en nuestra vida diaria, generando ansiedad, insatisfacción y sufrimiento. La única forma de transformar la sombra no es luchando contra ella ni ignorándola, sino amándola. No podemos aceptarnos a nosotros mismos en partes, eligiendo solo lo que nos gusta y rechazando lo que nos incomoda. O nos amamos completamente, o la sombra seguirá ahí, operando en la oscuridad. Es como en la historia de El fantasma de la ópera. Ese personaje que vivía oculto en los sótanos de la Ópera de París, asustando a todos, no era más que un niño con una deformidad, alguien que se sentía no amado, no aceptado. Su única forma de expresión era el miedo, el rechazo, el aislamiento. Sin embargo, lo único que necesitaba, lo que realmente hubiera cambiado su vida, era un gesto de amor, alguien que lo abrazara a pesar de su apariencia. Lo que se resiste, persiste. Entre más luchamos contra nuestra sombra, más fuerte se hace, y sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de aquello que no queremos reconocer. Es por eso que la verdadera transformación no ocurre desde la negación, sino desde la integración. Hay una frase muy poderosa que dice: para llegar a la luz, primero hay que pasar por la cruz. Y es que enfrentar nuestra sombra puede ser un desafío difícil, incómodo, incluso doloroso. Pero cuando dejamos de huir y nos atrevemos a mirar de frente aquello que nos duele, descubrimos que detrás de esa oscuridad hay una oportunidad de crecimiento inmensa. El ego es un concepto que muchas veces se malinterpreta. Para mí, el ego, entendido como un sistema de pensamiento que nos separa de nosotros mismos, de los demás y del mundo, no tiene nada de bueno, no nos aporta nada positivo. Sin embargo, la clave no está en luchar contra el ego, ni tratar de destruirlo, porque eso solo lo refuerza. Lo que se resiste, persiste. Cuanto más intentamos eliminar el ego, más poder le damos. El ego es, en esencia, la percepción errónea de que estamos separados de nuestra fuente original. Es la ilusión de la desconexión. Nos hace creer que estamos solos, que debemos competir, que necesitamos validación externa para sentirnos valiosos. Pero aunque nosotros nos hayamos olvidado de nuestra verdadera esencia, nuestra fuente original jamás se ha olvidado de nosotros. La mejor manera de transformar el ego no es atacándolo, sino trayendo luz. La oscuridad no se expulsa, se disipa con la luz. No podemos sacar la oscuridad de una habitación, pero si encendemos una lámpara, la oscuridad desaparece automáticamente. De la misma manera, cuando nos enfocamos en la luz, en la conciencia, en el amor, el ego pierde su influencia sobre nosotros sin necesidad de lucha. Aquí es importante diferenciar entre el yo funcional y el yo disfuncional. El yo funcional es el que nos permite reconocer quiénes somos en el mundo físico. Nos ayuda a definirnos. Soy Mario, tengo esta edad, vivo en tal lugar. Es una herramienta necesaria para nuestra vida cotidiana. Pero el yo disfuncional es aquel que necesita autoafirmarse constantemente. Es el que busca reconocimiento, el que quiere que todo gire a su alrededor, el que se aferra a títulos, logros y apariencias para sentirse valioso. Ese es el ego que nos limita, el que nos impide conectar realmente con los demás y con nuestro propósito. Muchas de las angustias humanas, la ansiedad, la depresión, los sentimientos de soledad, surgen de esta desconexión interna. Nos quedamos atrapados en una mentalidad de escasez, creyendo que el mundo es un lugar hostil, que la vida es una lucha constante, que siempre nos falta algo para ser felices. Pero esta no es la verdad. Podemos elegir otra forma de ver el mundo.
El mayor descubrimiento es darnos cuenta de que hemos pasado toda nuestra vida escuchando un sistema de pensamiento que nos ha limitado, que nos ha hecho sentir miedo, que nos ha llenado de preocupaciones innecesarias. Pero cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta de que hay otra manera de vivir, todo cambia. De repente, donde antes veíamos escasez, vemos abundancia. Donde antes solo veíamos conflicto, empezamos a ver posibilidades de encuentro. La realidad no cambia. Lo que cambia es nuestra percepción. La pregunta es, ¿qué estamos eligiendo alimentar en nuestra mente? ¿Seguimos reforzando el ego y sus limitaciones o empezamos a abrirnos a una nueva forma de ver la vida? Si queremos dejar de ser prisioneros de nuestra sombra, debemos empezar a trabajar con herramientas que nos ayuden a liberarnos de las limitaciones que hemos construido en nuestra mente. Para ello, podemos dividir estas herramientas en 3 niveles: el cuerpo, la mente y el alma. El cuerpo no es solo una máquina biológica, sino que también ha sido influenciado por el sistema de pensamiento basado en el ego. Muchas de nuestras tensiones, dolencias y bloqueos físicos son manifestaciones de nuestras emociones reprimidas y de nuestra desconexión interna. Para liberar al cuerpo de estas cargas, es importante prestar atención a aspectos como la postura. La forma en que nos movemos y nos posicionamos en el mundo tiene un impacto directo en nuestro estado emocional. Una persona encorvada, con los hombros caídos, con la mirada hacia abajo, refuerza un estado de ánimo de derrota. En cambio, cuando nos enderezamos, respiramos profundamente y mantenemos una postura abierta, enviamos un mensaje distinto al cerebro. La respiración. Muchas veces respiramos de manera superficial y entrecortada, lo que refuerza el estrés y la ansiedad. Practicar la respiración profunda nos ayuda a liberar tensiones y a recuperar el equilibrio emocional. El ejercicio físico. El movimiento es una de las formas más poderosas de desbloquear la energía atrapada en el cuerpo. No se trata solo de estar en forma, sino de usar el ejercicio como una herramienta de transformación interna. Nuestra mente está constantemente saturada de ruido, de pensamientos repetitivos, de preocupaciones sobre el pasado y el futuro. Este ruido mental nos impide ver con claridad. Para recuperar el equilibrio, debemos aprender a cultivar el silencio y a vivir en el presente. El silencio. En un mundo lleno de distracciones, el silencio es un acto de revolución. Cuando nos permitimos unos minutos de silencio al día, sin pantallas, sin interrupciones, sin estímulos externos, empezamos a escuchar algo que siempre ha estado ahí, nuestra propia voz interior. Es en el silencio donde se produce la verdadera conexión con nuestro ser. Vivir en el presente. El ego nos mantiene atrapados entre 2 extremos, el pasado y el futuro. Nos hace lamentarnos por lo que ya pasó o preocuparnos por lo que aún no ha sucedido. Pero la vida solo ocurre en el presente. Cuando aprendemos a estar aquí y ahora, la ansiedad se reduce y la mente encuentra paz. Un gran pianista, Arthur Rubinstein, dijo algo increíble sobre la música. El secreto no está en las notas, sino en el espacio entre las notas. Lo mismo ocurre con la vida. Cuando aprendemos a dar espacio, a no llenar cada segundo con ruido y distracción, es cuando la verdadera armonía comienza a surgir. El último nivel de transformación es el alma. Aquí entra en juego la gratitud. La gratitud no es simplemente decir gracias de manera superficial, sino un estado de conciencia en el que aprendemos a valorar lo que tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Muchas veces, solo después de una pérdida, aprendemos a valorar lo que antes dábamos por hecho. Pero no necesitamos esperar una crisis para desarrollar gratitud. Podemos entrenarnos para ver los regalos ocultos en nuestra vida cotidiana, apreciar nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestras capacidades, valorar a las personas que nos rodean, ser conscientes de las pequeñas cosas que enriquecen nuestra vida cada día. Cuando desarrollamos gratitud genuina, nuestra perspectiva cambia. En lugar de ver escasez,
vemos abundancia. En lugar de sentirnos víctimas, recuperamos nuestro poder. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para transformar la sombra en luz. Así que la gran pregunta es, ¿qué prácticas podemos incorporar en nuestra vida para integrar el cuerpo, la mente y el alma en este proceso de transformación? Aceptar nuestra sombra no significa resignarnos a ella, sino integrarla como parte de nuestro crecimiento personal. El problema es que muchas veces intentamos rechazar aquellas partes de nosotros que no nos gustan, creyendo que así desaparecerán, pero lo cierto es que lo que negamos nos controla y lo que aceptamos nos libera. La sombra, cuando es reprimida, actúa en la oscuridad, influyendo en nuestras emociones, en nuestras decisiones y en nuestras relaciones, sin que nos demos cuenta. Pero cuando la miramos de frente y la abrazamos, deja de ser un enemigo y se convierte en una fuente de aprendizaje y transformación. Uno de los mayores obstáculos en este proceso es el miedo. No tememos a nuestra oscuridad, tememos a nuestra luz. Como decía Nelson Mandela, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos más allá de toda medida. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer nuestra grandeza? Porque hacerlo significa asumir una responsabilidad. La responsabilidad de vivir desde nuestra autenticidad, de dejar atrás viejas excusas, de atrevernos a ser quienes realmente somos. Mucha gente prefiere permanecer en la comodidad de su sombra porque, aunque duela, es familiar. Salir de esa zona de confort requiere coraje. Es como el gorila que ha vivido toda su vida en una jaula y cuando le abren la puerta no se atreve a salir. La jaula puede ser pequeña, pero es lo único que conoce. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces nos aferramos a nuestras limitaciones porque nos han acompañado toda la vida. Pero la verdadera libertad empieza cuando nos atrevemos a dar el paso y salir de nuestra propia jaula mental. Otro gran desafío es la necesidad de validación externa. Desde pequeños aprendemos a buscar la aprobación de los demás para sentirnos valiosos. Nos enseñan que nuestro valor depende de cómo nos ven los demás, de cuánto éxito tengamos, de cuántos logros acumulemos. Pero cuando vives en función de la aprobación externa, nunca eres realmente libre. Tu felicidad depende de factores que no puedes controlar, y cualquier crítica o rechazo puede desestabilizarte. La verdadera transformación ocurre cuando te das cuenta de que no necesitas la validación de nadie para sentirte completo. Cuando dejas de buscar afuera lo que ya está dentro de ti, recuperas tu poder. Vivir desde la autenticidad significa aceptar que no todos van a entenderte o apoyarte. Y eso está bien. No estás aquí para cumplir con las expectativas de los demás, sino para ser quien realmente eres. Todos enfrentamos momentos de crisis en la vida. La diferencia está en cómo los interpretamos. Podemos verlos como el fin de algo o como una oportunidad de reinvención. Muchas veces, una pérdida, un fracaso o un desafío inesperado nos obligan a replantearnos quiénes somos y qué queremos realmente. Y aunque en el momento pueda parecer doloroso, con el tiempo nos damos cuenta de que esas crisis fueron en realidad un punto de inflexión, una oportunidad para transformarnos en una versión más auténtica y más fuerte de nosotros mismos. Cuando aceptamos nuestra sombra y dejamos de temerle, descubrimos que dentro de ella también hay luz, porque no hay crecimiento sin desafío, no hay evolución sin crisis, no hay transformación sin aceptar todo lo que somos. Entonces, la pregunta clave es, ¿estamos dispuestos a dejar atrás nuestra jaula mental y empezar a vivir desde nuestra verdadera esencia? Una vez que entendemos que la sombra no es un enemigo, sino una parte de nosotros que espera ser integrada, surge una pregunta clave: ¿cómo convertir nuestra sombra en luz? Muchas personas creen que el crecimiento personal consiste en eliminar todo lo que consideran negativo en sí mismos. Pero esto es un error. No se trata de destruir nuestra sombra, sino de reconocerla, abrazarla y aprender de ella. Cada vez que algo nos molesta profundamente en los demás, cada vez que reaccionamos con ira,
celos, frustración o miedo, estamos viendo reflejos de nuestra propia sombra. El exterior solo es un espejo de lo que aún no hemos trabajado en nuestro interior. Si alguien nos genera una reacción emocional intensa, en lugar de culparlo o tratar de cambiarlo, podemos preguntarnos, ¿qué me está mostrando esta situación sobre mí mismo? ¿Qué parte de mi sombra se está activando? ¿Qué aprendizaje puedo extraer de esto? Lo curioso es que, una vez que integramos esas partes de nosotros, lo que antes nos molestaba en los demás deja de tener poder sobre nosotros. Dejamos de reaccionar automáticamente y empezamos a responder con mayor conciencia. Uno de los mayores bloqueos en el proceso de transformación es la autoexigencia excesiva. Nos castigamos por nuestros errores, nos juzgamos duramente, creemos que no somos lo suficientemente buenos. Pero el crecimiento no ocurre a través del castigo, sino a través de la comprensión. Si queremos evolucionar, debemos aprender a tratarnos con la misma compasión con la que trataríamos a un buen amigo. La autocompasión no significa justificar nuestros errores o no asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Significa reconocer que somos humanos, que estamos aprendiendo y que merecemos darnos el mismo amor y apoyo que le daríamos a otra persona en nuestro lugar. Podemos empezar a practicar la autocompasión preguntándonos, si mi mejor amigo estuviera pasando por lo mismo que yo, ¿qué le diría? ¿Cómo puedo apoyarme en este proceso sin juzgarme? ¿Cómo puedo aprender de mis errores sin caer en la culpa? El ego nos mantiene atrapados en el pasado o en el futuro. Nos hace lamentarnos por lo que hicimos o preocuparnos por lo que vendrá, pero el único momento en el que podemos realmente cambiar es el presente. Cada vez que elegimos observar nuestra sombra en lugar de rechazarla, cada vez que nos tratamos con amabilidad en lugar de criticarnos, estamos dando un paso hacia la transformación. No hay un solo instante en el que no tengamos la oportunidad de elegir un camino diferente. La verdadera pregunta es, ¿qué decisión podemos tomar hoy, en este momento, para empezar a transformar nuestra sombra en luz? Llegados a este punto, entendemos que la sombra no es nuestro enemigo, sino una parte de nosotros que hemos rechazado y que, al integrarla, se convierte en una fuente de poder y crecimiento personal. Pero este proceso no es automático. No basta con comprenderlo intelectualmente. Debemos tomar la decisión consciente cada día de trabajar en nuestra propia transformación. La clave está en darnos cuenta de que nuestra sombra no desaparecerá de la noche a la mañana, pero sí podemos aprender a relacionarnos con ella de otra manera. En lugar de luchar contra nuestras emociones difíciles o castigarnos por nuestros errores, podemos usar cada desafío como una oportunidad para crecer. El primer paso para transformar la sombra en luz es desarrollar la capacidad de autoobservación sin juicio. Esto significa aprender a ver nuestros pensamientos, emociones y reacciones sin identificarnos completamente con ellos. Cada vez que experimentemos miedo, enojo o inseguridad, podemos detenernos y preguntarnos, ¿desde dónde estoy viendo esta situación? ¿Estoy reaccionando desde mi ego o desde mi verdadera esencia? ¿Qué parte de mi sombra se está activando y qué me está enseñando? Este simple acto de detenernos y observar puede marcar una gran diferencia. Cuando dejamos de reaccionar de manera automática, empezamos a tomar decisiones con mayor conciencia. Muchas veces, nuestra sombra se alimenta de la idea de que no somos lo suficientemente buenos. Nos castigamos por los errores, nos avergonzamos de nuestras debilidades, nos exigimos una perfección inalcanzable. Pero la verdadera evolución ocurre cuando entendemos que los errores no son fracasos, sino lecciones. Cada tropiezo es una oportunidad de aprendizaje. Cada desafío nos muestra algo que aún necesitamos trabajar en nosotros mismos. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, podemos cambiar la pregunta por ¿qué puedo aprender de esto? Ese pequeño cambio en nuestra perspectiva lo cambia todo. El proceso de transformación personal no tiene por qué ser solitario. Las personas con las que nos rodeamos
influyen profundamente en nuestro crecimiento. Si estamos rodeados de personas que refuerzan nuestra sombra, que nos limitan con sus miedos, que nos hacen dudar de nuestro potencial, será mucho más difícil avanzar. Pero si nos rodeamos de personas que nos inspiran, que nos apoyan, que nos recuerdan nuestra grandeza incluso en los momentos difíciles, nuestro proceso de transformación será mucho más fluido. Por eso, una de las decisiones más importantes que podemos tomar es elegir conscientemente quiénes forman parte de nuestro entorno. Al final, todo se reduce a una decisión. ¿Viviremos desde el miedo o desde la autenticidad? Cuando dejamos de esconder nuestra sombra y aprendemos a verla como una parte de nosotros que necesita luz, nos volvemos más libres. Nos liberamos del peso del pasado, de la necesidad de encajar, del miedo al qué dirán. Transformar la sombra en luz es el acto más valiente que podemos hacer en nuestra vida. Significa abrazarnos completamente, con nuestras luces y nuestras sombras, y elegir vivir con plenitud. Así que la pregunta final es: ¿qué parte de tu sombra estás dispuesto a mirar hoy con amor y convertir en luz? Porque, al final, la verdadera transformación comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos y nos atrevemos a abrazar todo lo que somos.